Bueno, buenos días. Realmente hablar después de Fernando Brevers es un fastidio porque realmente pone el listón muy alto y además siempre a uno le dicen, no, tú como eres profesor, pues esto de hablar en público se te dará muy bien. Y uno dice, ostras, pues no tan bien, ¿no? Yo cuando tengo delante a los alumnos, pues, en fin, los convenzo más fácil que a ustedes, ¿no? Sobre todo conozco su perfil y su nivel, y en estos casos pues uno está un poco despistado, ¿no? Yo he preparado una charla que se llama Nuevos tiempos, nuevas tendencias y nuevos productos. La verdad es que procuré hacer un título amplio porque mientras la preparaba me estaba pensando, pero muy bien, ¿a quién me dirijo, no? Bueno, ahora sé quiénes son y estoy encantado de conoceros, ahora sé a quién me dirijo, pero en realidad lo que he buscado es dar una serie de claves que os ayuden a la creación de nuevos productos o bien de nuevas estrategias empresariales, una especie de lista de tendencias, pero desde un punto de vista muy amplio, muy a nivel intuitivo, sin tecnicismos, que os permitan aplicar eso que en diseño llamamos los significados compartidos, ¿no? Es decir, algo que cualquiera, venga del ramo que venga y tenga el perfil que tenga, pueda aplicar y coincidir con otros en la misma dirección, ¿no? Bueno, yo primero quería hablar de los antiguos productos, ¿no? Yo creo que los nuevos productos, los nuevos objetos se basan en una misma forma de vivir que viene desde hace muchos años, y me vais a permitir que haga una especie de introducción histórica que yo creo que es necesaria para comprender dónde estamos ahora, ¿no? A ver si consigo pasar esto. De acuerdo. Me gustaría que os situarais hace muchos años, hace varios miles de años, cuando los objetos no estaban condicionados por las modas ni por el consumo, y que imaginarais un cazador que tiene que crear un instrumento para la caza, y me gustaría que imaginarais cómo va a la selva, cómo corta una rama, cómo hace una especie de cuerda pues, con cabellos de animal, cómo dobla esa rama y le ata un extremo de la cuerda, cómo finalmente tensa la rama y atando el otro extremo de la cuerda, pues aquello convierte aquella rama en un arco y básicamente en lo que podríamos llamar un instrumento para matar a un animal, ¿no? Pero en realidad, no sé qué es esto de Nápola que pone por aquí. Lo de Nápola no es mío. Pues ni idea, cero. Ni idea, ¿no? Vale, es una película que estoy descargando, muy bien. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, en realidad me gustaría que aquello que estaba tan claro, ¿no? Esa imagen que está tan clara que el arco de un cazador es un instrumento para matar animales, es un instrumento de caza. En realidad, cuando vemos esa escena con un poco más de perspectiva, nos damos cuenta que no es exactamente así. Es verdad, el cazador, el arco tiene una función práctica, que es la de matar animales, pero además tiene asociados otra serie de valores que le dan su máximo valor, ¿no? Como son que además de un instrumento para cazar, es un instrumento para sobresalir entre el resto de la tribu, es un instrumento que al cazador le da seguridad en sí mismo, es un instrumento que pues, le permite tener un estatus dentro de su grupo, es un instrumento que le permite pues, no sé, tener más descendencia, criar más descendencia. Es decir, quiero decir con todo esto que, aunque en primera instancia los consumidores inmediatamente identificamos objeto con funcionalidad, con uso práctico, en realidad el verdadero valor que le damos a los objetos va mucho más allá del uso práctico. Y esto tiene que ver con la situación en la que estamos ahora, ¿no? De la que, si me permitís, sigo haciendo una visión de detrás hacia adelante, ¿no? Me gustaría dar un salto desde esta época neolítica
donde situábamos al cazador, hasta el siglo XIX, cuando sucedieron una serie de acontecimientos que han marcado y que marcan el cómo son los objetos que disfrutamos ahora. En el siglo XIX hubo un pulso, empezaron a nacer las primeras máquinas y hubo un pulso entre lo que hasta entonces, históricamente, desde muchos siglos atrás, era lo que ahora llamamos artesanía y que entonces era el sistema productivo, y el nuevo sistema productivo basado en las máquinas. En ese pulso, como todos sabéis, la técnica se impuso ¿a qué? Se impuso a la estética, se impuso a lo manual. Lo importante dejó de ser la participación del artesano, del creador, y los valores asociados a él, los valores humanistas asociados a esa participación personal, y pasó a ser lo importante la máquina y la capacidad reproductora de la máquina, ¿no? De manera que la forma de los objetos de aquella época y de las épocas posteriores eran básicamente una consecuencia de la parte mecánica, que era la que le daba sentido. Y así estuvimos durante muchos años, hasta los años 80, estoy haciendo evidentemente unos resúmenes, una especie de saco enorme donde meto muchas cosas que se deberían de matizar, pero básicamente, ¿no? Hubo una imposición de los criterios funcionales, de los criterios productivos de la máquina, hasta que en los años 80 un grupo de creadores, en los años 80 fue cuando despegó ese concepto cuando despegó el diseño italiano, que fue de alguna manera la punta de flecha de lo que ahora entendemos por diseño contemporáneo. Y en aquel momento hubieron varios valientes, en particular, en este caso, uno que se llamaba Ettore Sottsass, que dando una especie de puñetazo en la mesa, planteó al mundo: ¿estamos diseñando para las máquinas o estamos diseñando para las personas? Porque todo lo que se hace hasta ahora está sujeto al rigor de la producción. Quizás eso tenía sentido a principios del siglo XIX, pero no tiene sentido al final del siglo XX. Las máquinas ya son mucho más versátiles como para adaptarse a los requerimientos de las personas, y además las personas estamos aburridos. Es decir, todo parece igual, todo denota su funcionalidad mecánica, pero hay otros valores del objeto que no vemos en él, ¿no? En ese momento fue cuando se acuñó ese concepto tan ambiguo como el posmodernismo, que en definitiva lo que significaba era el fin de una época, de la época del funcionalismo, para pasar a otra época donde las personas donde los sentimientos de las personas tuvieran mucha más repercusión en la creación del producto, ¿no? Hubo después de este inicio de un momento en el que aún estamos de alguna manera, ¿no? Yo creo que aún estamos viviendo el postmodernismo de otra manera, ha cambiado mucho desde entonces, pero no dejamos de estar dentro de esa corriente. Hubo un hecho que marcó un cambio sustancial, importante, y que nos lleva hasta nuestros días en lo que es la historia de los productos, que eran los microchips, ¿no? Hasta este momento, si decíamos que la mecánica condicionaba la estética, como decía el arquitecto Louis Sullivan, ¿no? Si decíamos que la forma era una consecuencia de la función, en definitiva, en el momento que aparece el microchip, que es un mecanismo, una herramienta que permite hacer un montón de funciones, pero que no tiene masa, ¿no? La relación entre la función y el disfrute del producto cambia, ¿no? La relación entre la función y la forma cambia radicalmente. Si hacemos una visión retrospectiva, ¿no? de un objeto como una calculadora, lo vemos claramente, ¿no? Que al principio la calculadora era una máquina de calcular
donde las tripas, donde el mecanismo formaba parte era todo lo que había del producto. Después, como vemos en la imagen del medio, en una calculadora muy conocida del estilo Brown, ¿no? que era un poco el paradigma de ese nuevo funcionalismo, lo que vemos es también que la forma está de alguna forma sujeta a la función, ¿no? Y sin embargo, en las nuevas máquinas, en realidad ya no tienen forma de. Un iPhone puede ser un teléfono o puede ser una calculadora, ¿no? Hemos perdido la referencia con la tipología, la referencia con la forma se ha perdido a partir de que los microchips pueden generar objetos que en realidad son pantalla, ¿no? Los nuevos objetos, o gran parte de los nuevos objetos, son objetos pantalla donde se representa una función, pero que no tiene que ver con la propia carcasa del objeto, ¿no? En cierta medida, los objetos están perdiendo identidad, ¿no? Ganan identidad los usos, pero pierde identidad lo que es el objeto. Tener en cuenta que la forma del objeto, el volumen del objeto, la masa del objeto, forma parte de nuestra genética, ¿no? Nosotros hemos crecido diferenciando, o sea, igual que nosotros vivimos en un entorno del que no nos podemos aislar, ¿no? Seremos seres vivos o seres inertes, pero vivos, inertes, compartimos un entorno formal y ese entorno formal se está perdiendo. Es decir, antes una calculadora tenía forma de calculadora, ahora una calculadora no sé de qué tiene forma, o un teléfono tenía forma de teléfono y ahora el teléfono como tal está desapareciendo, ¿no? Ahora tenemos aparatos que hacen funciones de teléfono, funciones de calculadora. Bueno, no os tengo que contar cuántas funciones puede llegar a hacer un cacharro de estos, ¿no? Pero claro, la línea genética que nos unía con los objetos, que evidentemente tiene mucho que ver con el desarrollo del hombre, ¿no? En este momento se está perdiendo. Eso nos está creando, yo creo que, como decía Fernando, es una buena oportunidad para replantearnos cómo son los objetos, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que enfocar nuestro negocio, precisamente porque están cambiando a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, pero también a nivel tecnológico están cambiando tanto las cosas que es una buena oportunidad para replantearnos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, vamos a ir entrando poco a poco, después de esta especie de reflexión histórica, muy rápida, ¿no? Vamos a ir entrando más o menos en qué es lo que quiere el consumidor, que en el fondo supongo que es por lo que estáis todos aquí, ¿no? Vale, yo ofrezco unos servicios de lo que sea, ese es un poco el problema de la charla, ¿no? De esta charla, que no sé, cada uno de vosotros dedicáis a una cosa, pero todos entiendo que ofrecéis un servicio. El consumidor de vuestros servicios, en definitiva, es obvio, es un buscador de novedades, ¿no? Los consumidores consumen porque tienen que reemplazar o porque tienen que cambiar o porque buscan algo que se les ha quedado obsoleto o que no han encontrado hasta ahora. Es, en definitiva, un cazador de novedades y que se hace una pregunta, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo en los productos? Pues, como habéis visto, la funcionalidad no es nada nuevo. La funcionalidad, bueno, pues desde que el hombre hizo su primera herramienta, su primer hacha de sílex, que aquello tenía, por encima de todo, una funcionalidad, ¿no? La del arco pues sería cazar animales. Pero además, como hemos visto también, hay otras cuestiones que contiene el producto, como son, vamos a llamarle, que es un término muy genérico, la estética, ¿no? Es decir, nos gustan que los productos nos agraden estéticamente, que convivan con nosotros en armonía. Y eso, que puede parecer una chorrada, que desde el punto de vista del libro, de los sesudos, ¿no? de las no emociones, puede parecer algo accesorio, resulta que durante mucho tiempo ha sido la clave de la venta o del disfrute de unos productos, ¿no? Bueno, ya sabemos que hasta los años 60, 70, hasta los años 60 la funcionalidad era lo más importante. Ya sabemos que a partir de los
70, 80 hubo una revolución y claramente el consumidor apostó por incorporar otros valores además de la funcionalidad del producto. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el valor diferencial de los nuevos productos? Es el valor emocional. Lo nuevo realmente ahora en la incorporación de los productos es el valor emocional, son las emociones, ¿no? ¿Cuáles son esos valores? Por supuesto la función, pero también la emoción, ¿no? Estos viejos, la función y la estética, ¿no? Y estos nuevos valores, la emoción que generan los objetos, cuando se juntan, gracias, cuando se juntan, forman una especie de diferentes tendencias, el consumidor los entiende de diferentes maneras que les hemos llamado tendencias. Yo he preparado un esquema de tendencias sin nombres anglosajones y sin grandes pretensiones y, como os decía al principio, de manera que lo entendamos bien. No voy a tratar Estas son las inquietudes que tienen los consumidores o que tenemos los consumidores, ¿no? Puestos en unos términos muy básicos: seguridad, calidad, austeridad, novedad y cambio. La cosa empieza a complicarse, porque los seres humanos somos muy complicados, la cosa se complica mucho cuando empezamos a combinarlos. Yo no los voy a combinar. Os pido que entendáis que es un planteamiento muy básico, muy de base, con unos cuantos ejemplos que creo que responden bien a estas tendencias o estas intenciones que tenemos los consumidores, y os pido que entendáis que combinadas de 2 en 2, de 3 en 3 o de 4 en 4, que funcionan, ¿no? Tenemos días que nos levantamos más con la cabeza o con los sentimientos en una línea o en otra, ¿no? Y esos días pues cambiamos nuestras tendencias o matizamos nuestras tendencias en un sentido o en otro. Vamos a hablar de lo básico, en estos 4 minutos que quedan, vamos a dar un pequeño repaso formal, ¿no? a esas tendencias y significando un poco cuáles son las maneras por las que se expresa, ¿no? Vamos a llamarle tendencia, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, se basa en que la estética sea atemporal, no hablo de antigua, digo de atemporal, para que nos dé sensación de familiar, de ya conocida. No le interesan, precisamente por esto, no le interesan las modas pasajeras. Se basa mucho en la calidad, combina materiales nuevos con formas antiguas con materiales nuevos, buscando siempre una referencia atemporal que nos dé esa clave de seguridad, ¿no? Y luego tiene también una componente de lujo, ¿no? De lujo más o menos comedido, de estatus, si lo queréis llamar así, de calidad de los materiales, ¿no? que llevan a situar el producto en un nivel cercano a lo que entendemos por lujo, ¿no? Todos estos son ejemplos cotidianos de diferentes sectores de lo que podríamos entender por seguridad. Cuando hablamos de una lámpara contemporánea, puede estar hecha con materiales novedosos, con acabados muy contemporáneos, perdón. Pero si respetamos la forma, la tipología tradicional de la lámpara, vamos a ayudar a dar esa sensación de seguridad dentro de ese nuevo producto. Una segunda, llamémosle tendencia, es la que nos lleva a buscar calidad. Cuando estamos en esa onda, buscando calidad, buscamos evidentemente algo auténtico y original y algo exclusivo, ¿no? Os he puesto también aquí algún ejemplo que me ligaba digamos que lo auténtico o lo original, pero también con lo cultural, ¿no? La calidad va absolutamente asociada a
los valores artísticos y a los valores culturales, y por lo tanto se refuerza esa idea, pues bueno, pues como en esta fotografía, la idea de calidad de Montblanc se refuerza aún más con ese valor cultural y valor artístico que es ligarla, en este caso con John Lennon, con una figura, ¿no? Sea con John Lennon o sea con quien sea. Evidentemente las marcas en el apartado de calidad, las marcas son las que representan indiscutiblemente ese valor. Digo indiscutiblemente porque cuando nosotros compramos marcas es precisamente porque confiamos en ellas, ¿no? Es decir, confiamos en su criterio, confiamos en que son de calidad, ¿no? y que representan esos valores. Bueno, diferentes ejemplos que tienen que ver también con la calidad, con lo artístico y con lo manual. La calidad y la exclusividad y la calidad van muy ligadas a lo manual siempre, por motivos obvios. Luego hay planteamientos más exagerados, ¿no? Más básicos de mezclar elementos de calidad con un elemento convencional para subirlo de categoría, ¿no? Como pueda ser, pues eso, poner diamantes dentro de un teléfono, ¿no? Fuera de un teléfono. Bien. Esto representa también lo manual. También no tienen por qué ser un planteamiento, no son planteamientos. La calidad no es un planteamiento ligado a lo clásico o directamente ligado a lo clásico, ¿no? Se pueden plantear nuevas alternativas dentro de la tendencia de calidad, pero sí que es verdad que en parte los conceptos clásicos, las marcas clásicas como Rolls-Royce, como Harley-Davidson, nos ofrecen seguridad y nos ofrecen también calidad. Bien, luego hay otra tendencia que le hemos llamado austeridad, que tiene que ver con una especie de instinto protector ante la crisis, ¿no? Una cierta, si me lo permitís, una cierta cobardía ante la crisis, donde uno se recoge y donde lo que busca es lo sencillo, lo duradero, lo honesto, lo básico, y eso forma una tendencia estética que llega hasta los productos, ¿no? De manera que los materiales son siempre materiales naturales, materiales básicos, trabajados de una forma básica, a veces por eso artesanal, útiles por encima de todo, ¿no? Cuando uno busca austeridad, pues lo que busca de la forma más sencilla posible el mayor uso posible, ¿no? Los colores, pues tenéis que, dentro de vuestro trabajo tenéis que aplicar colores, pues dentro de la tendencia de la austeridad, pues los colores, pues básicamente el blanco, que es casi la ausencia de color, ¿no? Los colores, ¿qué otros colores? Pues los colores naturales, ¿no? ¿Qué más colores? Pues los colores básicos. Claro, cada sector luego tiene sus particularidades, pero al final yo creo que con estos criterios podéis enfocar, por lo menos empezar a enfocar vuestra estrategia de venta de producto o de venta de producto o de servicio, ¿no? Bueno, la madera, ¿no? Los acabados naturales y los materiales naturales y la combinación de estos dos términos, pues combinados con formas naturales, ¿no? Todo esto nos lleva a dar una imagen de sencillez, de honestidad, de que lo que hay es lo que se ve y que encaja muy bien dentro de este apartado. Luego hay otro apartado que tiene, que es el apartado de... Le he llamado novedad, en realidad no me gusta mucho, es quizás demasiado genérico, pero es el que hace más referencia a las nuevas tecnologías, a lo nuevo y a las nuevas tecnologías, donde en realidad el producto no es tanto un objeto como un enlace, ¿no? El producto es el servicio, no es corpóreo, no tiene un objeto, que es todo el mundo de las... sobre todo generado por las pantallas. He querido poner este ejemplo que es de como todos sabéis, ¿no? de un reloj que tiene ya muchísimos años, que tendrá 20 años en el mercado y que ahora vuelve a estar de moda. Y yo creo que vuelve a estar de moda porque en realidad es un objeto pantalla, ¿no? No tiene tipología de reloj, es como un iPhone
en cuanto a características de las que estamos hablando, ¿no? Es decir, casi no tiene forma de reloj, nos da un servicio, que es la hora de una forma particular, y nada más, ¿no? Y yo creo que se ha recuperado todo, o sea, quiero decir que este concepto de novedad, de objeto pantalla, no es nuevo de ahora. Lo que pasa es que o no lo sabíamos ver o tecnológicamente no teníamos los medios para llevarlo a cabo, excepto con estas aplicaciones como habéis visto, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaba ya desde los tiempos del Casio que hemos visto antes? Pues que los objetos van perdiendo consistencia, se van convirtiendo en pantallas, van perdiendo la masa. En realidad, como pasa con este reloj, ¿no? Que ya llegamos a ver la hora encima de un haz de luz, ¿no? Esto pasará con muchos productos. Vuelvo a poner un producto antiguo, y feíto en este caso, que es el grifo sin maneta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a lavarnos las manos y bueno, nos ha costado un poco, ¿no? O sea, nos hemos sentido un poco tontos. Esto es un problema de diseño, ¿no? Uno llega allí y se siente tonto, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? ¿Dónde va? No sabes dónde meter la mano. Al final lo que había es también, estos grifos llevan en el mercado probablemente 15 años, ¿no? Yo lo recuerdo casi de toda la vida. Y ya estaban apuntando en la misma dirección, ¿no? Ojo que hay una tendencia que valora este tipo de planteamientos más tecnológicos y que lo que hace es que pierde la masa, pierde la identidad del producto. Esto, hombre, desde un punto de vista romántico, es una pena, sinceramente, y como os decía, ¿no? Se pierde un poco la conexión genética con las formas, pero también es una oportunidad de negocio. Las cosas van para allá, si lo que queremos es decir, montemos nuestro negocio, montemos nuestra oferta también sobre estos presupuestos, nos gusten más o menos, ¿no? O tratemos de darle la vuelta y de hacerlos amables, ¿no? Como quizás, bueno, el iPad, el iPhone, son los ejemplos paradigma, ¿no? los más claros. Fijaros que de aquí, ¿no? de tocar una pantalla, que en realidad lo que estamos tocando es una especie de cristal negro, ¿no? A no tener masa, hay un pequeñísimo paso, ¿no? Pueden ser que los objetos lleguen a perder definitivamente su masa por medio de recursos de este tipo, de los que los tecnólogos nos propongan, ¿no? Y luego, finalmente, hay una corriente que podríamos llamar de cambio, que tiene mucho que ver con de cambio a la vista de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene mucho que ver con planteamientos ecológicos y sostenibles, evidentemente con un cambio de perspectivas, con un cambio de actitudes, que tiene mucho que ver con la estética natural, con las nuevas tecnologías aplicadas a la ecología, y que en el fondo están, como lo de los huertos urbanos, aunque esto no sean exactamente huertos urbanos, ¿no? Como lo que sea un acercamiento del hombre a la naturaleza con mejor o peor fortuna, ¿no? Fijaros que todos estos ejemplos se están manejando actualmente con mucho éxito, ¿no? Aquellos que hace unos pocos años pudieron prever que la cosa iba por aquí, y conste que se decía en todos los foros, ¿no? Pero como que quedaba un poco de hippies, ¿no? Esto, ¿no? O de, no sé, de gente marginada, de tal, ¿no? Yo, bueno, recuerdo cuando mis padres juraban de los ecologistas, ¿no? Eran como el demonio los ecologistas, ¿no? Y ahora son ellos más ecologistas que nadie, ¿no? Todos somos muy ecologistas, pero hace pocos años, ¿no? El ecologismo era como la contracorriente, ¿no? Era como los que ponían trabas al desarrollo, ¿no? Y ahora las cosas han cambiado. Bueno, esto ha salido cuando está el coche este que va con baterías. O sea, ha salido de forma procedente. Bueno, como ya estoy acabando, ya me han sacado todas las tarjetas que me podían sacar, y en realidad estoy acabando ya con estos ejemplos de lo mismo, ¿no? De materiales naturales, de estéticas naturales. Quiero acabar por lo que Fernando ha empezado, ¿no? De alguna manera. Hemos de cambiar, y haciendo lo mismo
Gracias. En el fondo, si nos paramos un poco a pensar, si oímos las noticias esta misma mañana o todos estos días anteriores, si es que está volviendo a pasar lo mismo, ¿no? Yo, desde luego, entiendo de diseño, pero no entiendo nada de economía. Pero me da la impresión de que otra vez dinero a los bancos, otra vez se lo quedarán, otra vez restringirán el crédito, otra vez más de lo mismo, otra vez estamos manteniendo un sistema que está claro que no funciona, ¿no? No quiero ir más lejos de esto, pero desde luego, desde el punto de vista del desarrollo de producto, nunca menos certera la frase de Fernando Brevers y Albert Einstein que tenemos delante: no podemos cambiar las cosas si hacemos siempre lo mismo. Así que muchas gracias.